Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Les decía entonces que vamos a brincar de lleno a este tema donde dice Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estamos bien familiarizados con el contexto de la Navidad y pudiera ser que en este instante, para algunos, dado la manera en la que el mundo está diseñado o la forma en la que la gente hoy plantea su vida y ve y revisa todas estas cosas, que si hablamos de Jesús o Jesucristo, que combinamos ese nombre y que Cristo y Jesús estamos señalando a la misma persona, es algo común entre nosotros y algunos piensan que Jesucristo es como el apellido de Cristo y no es así. Estamos hablando de la condición de quien estamos hablando, o sea que uses el nombre Jesucristo o Jesús o Cristo. Pero como aquí está combinado, de hecho Cristo es la forma griega de señalar al Mesías. De ese que aparece hoy en las tarjetas, ¿no? Que nuestro Señor glorioso y nuestro Mesías y Salvador bendiga tu casa y esta Navidad esté llena de dicha y que todos los tuyos lleguen y se recojan a tu casa y vivan una experiencia inolvidable. Algo así dicen las tarjetas, ¿no? La verdad es que no nos detenemos mucho a ver quién puso y por qué puso lo que puso en esas tarjetas. Mi tarjeta de felicitación de Navidad. Pero ese nombre tiene relevancia. De hecho, aquí en México es un nombre, Jesús, altamente usado. Pero si vas al norte, Estados Unidos concretamente, se maravillan de que los mexicanos, algunos les llamen Jesús a sus hijos. Como tal vez algunos nos hemos encontrado de los que somos como yo, cristianos, que alguien se llame Yahvé o Jehová, que es uno de los nombres primarios de Dios. Yo sí me maravillo, la verdad, porque no es algo común. Me imagino que para ellos igual Jesús, dice, ¿cómo? ¿Cómo le pone Jesús a su hijo? Peor que lo que les estoy contando. Ya ven que también hay una manera, y ni lo voy a decir, nada más voy a hacer alusión a eso, pues vulgar o coloquial, por lo menos de referirse a las mascotas, a sus perros, que va involucrado allí, y eso habla de la forma en la que hemos devaluado este nombre tan precioso, donde miren, podemos poner que Jesús es Jesúa o Yeshua, que es el mismo nombre que Josué. Y ahora lo explico lo que estoy diciendo. Entonces, para los hebreos, Yeshua, para los griegos, Cristo, porque la J no existe en el griego como tampoco lo existe en el hebreo. ¿Se imaginan nada más? Datos ahí aislados. Por eso entonces tenemos que Yeshua y Jesús, un nombre más común para nosotros es Josué. Y con ese nombre, Josué, que también tienen bastantes personas, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a conectarlo con el nombre de Moisés, porque de esto se trata la Navidad, poder entender esa línea. Y ahí Moisés tenía un ayudante de nombre Josué, que era un emancipador, un conquistador, y que querían cuando Moisés, y bueno, Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto, le dijo a Josué, levántate tú, pues, para llevar a este pueblo del otro lado, porque tú repartirás al pueblo la tierra por heredad. Qué tremendo, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto. Pero han pasado 40 años de preparación para Josué, así que un niño no era. Un jovencito tampoco, un viejo no, tampoco. Y este Josué era conquistador, era gente de guerra, que habría de blandir la espada y de echar fuera a los enemigos de la tierra que Dios les daría. Así que estábamos hablando de alguien que liberaba o libertaba o daba a la gente que había sido esclava la posibilidad de estar hoy conformados como una nación. ¿Ya conectaron el nombre? Porque Jesús, Yeshua y Josué es exactamente lo mismo. El que de parte de Dios es el Cristo, el libertador, el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. No lo pierdan de vista y retrátenlo allí. Así que siguiendo con la historia podemos ver que Mateo completamente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree que Jesucristo es Dios el Hijo. Cree que a través de Cristo viene la salvación y aborda con toda naturalidad una historia que para nosotros a lo mejor hoy, para algunos no nueva, pero así como fuera de contexto, aislada de todo lo que la ponderó, tal vez para algunos increíble, pero vestida con todo lo que ponderó, que hemos venido revisando estos 3 capítulos desde el primero
que Dios hizo todo esto para hacerse presente en nuestras vidas, porque lo necesitaba el mundo, con una serie de eventos increíbles, se vuelve más que creíble. Así que la historia continúa, dice el versículo 18, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, fíjese la palabra que se usa allí en esta versión, nueva versión internacional, resultó, de verdad, que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Me sonrío y río un poco porque de repente es que cuando los matrimonios hoy dicen, es que, o los que no están casados dicen, ay, es que se embarazó, quién sabe cómo. Por eso me sonrío, digo, algunos me han dicho, pastor, nos descuidamos. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, gente no casada, que entra en relación, no, nos descuidamos y a esto me lo recuerdo, resultó, salió que estaba embarazada, de repente así. De hecho, algunos hasta conectándolo más dicen, ¿cómo? ¿Como por obra del Espíritu Santo? La verdad es que sabemos como adultos a qué me estoy refiriendo de nuestro contexto cultural, pero aquí hay una cuestión realmente increíble, maravillosa, que nuestro contexto no ayuda a la historia de la Navidad. ¿Cómo? No, miren, culturalmente hablando vamos a situarnos en el mundo de aquellos años donde el pensamiento griego con la colonización o el imperio romano ahora vigente, hay una mezcla de un imperio grecorromano en cultura, está dejando toda una tradición de forma de ver de las personas. Así que para los judíos que esperaban que Cristo viniera del descendiente o como descendiente del rey David, no necesitaban que la Virgen diera a luz, aunque cuando vamos a Isaías, en Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Cuando todo eso estaba profetizado, la palabra que se usa allí en hebreo para hablar de la Virgen habla de una joven, de una muchacha, de una no casada. No usa el sentido primario de estrictamente virgen. Así que para los judíos, a diferencia de nosotros que tomamos, sí, el contexto literal de la profecía, y como es literal, y no se me ofendan si hay alguien aquí que está conectado y que es católico o de la religión popular, porque con todo respeto vamos a llegar a este tema y lo vamos a dilucidar, vamos a revisar a la luz de lo que estamos leyendo. Pero esto que está aquí no abona para la Navidad en el pensamiento griego, porque acuérdense que en el pensamiento griego los dioses del Olimpo venían y buscaban seres humanos para tener relación con ellos, y de ellos nacían los semidioses. Esa era la cultura de aquellos días. Así que podemos pensar en Zeus y en el famoso Hércules, por ejemplo, ¿no? Que era el contexto del semidios entre ellos. No estamos hablando del Sansón bíblico, que es otra cosa. Y entonces no abona. Cuando la gente escucha todo esto, miren, leámoslo otra vez. Su madre María estaba comprometida, el nacimiento de Jesús fue así, para casarse con José, o sea, que estaban ya más que enganchados, dados y con una boda planeada, pero antes, aquí está la clave, antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Así que María, imagínense que llega a la casa y le dice a su mamá, mamá, una muchacha de 14 años probablemente, tal vez 13, porque en aquellos días la expectativa de vida era otro contexto, ¿no? Muy poco. Estoy embarazada. Ah, sí. ¿Y de qué muchacho, María? ¿Quién es con el que hiciste esto? Que llevaste a este punto a la familia, porque si hoy tiene peso, imagínense en aquellos días que las muchachas que tenían una situación como ella fuera del matrimonio eran quemadas vivas o apedreadas. Claro que había un procedimiento para llevar a cabo todo esto y que no, sí, quémenla o apedréenla o lapidar, que sería el término correcto para decirlo. Y entonces cuando María le dice, no, es que Dios y el Espíritu Santo, sí, qué buena historia, ¿verdad? O sea, parece de locos esto, pero de verdad que aunque no abona, no es algo que está fabricando Mateo. No es algo que él, si lo estuviera fabricando, a ver, vamos a maquillar la historia y vamos a poner las palabras y las situaciones que me convienen. No, todo lo contrario. Lo más creíble de toda esta situación es que, ¿por qué razón lo puso aquí Mateo? Porque así fue. Porque sencillamente es verdad. Porque esto es lo que sucedió. Son fieles en narrar los eventos y decir cómo fueron las cosas, aunque a la gente le parezca loco, o inverosímil, o contradictor, o loco de plano.
Porque es imposible en el terreno humano, sí, en el terreno humano, pero aquí estamos hablando de todo lo que Dios usó alrededor y los propósitos para los cuales Jesús tenía que nacer. Así que siguiendo con nuestro estudio, dice el versículo 19, como José, su esposo, cuando se entera, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, tenía esta prerrogativa, decidió romper en secreto el compromiso. No exponerla, no hacer un escándalo. Miren, en nuestros días, Celaya, que tiene más o menos como 700,000 habitantes, de todo se enteran las personas. Imagínense en un lugar donde son 30,000 las personas y que pues dicen pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, toda la gente se entiende o se sabe o se entera. ¿De qué manera? No lo sé. De hecho, de esto hay vestigios y narrativas dentro de los textos bíblicos que llamamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que la gente se enteró y que la gente lo usó para lanzárselo a Jesús. Déjeme decirlo claramente, le gritaron bastardo a Cristo. Ahí está, registrado en los evangelios. Cuánta maldad en los seres humanos, ¿no? Que no es el caso porque estamos viendo que es por obra del Espíritu Santo, que Dios vino sobre María, que esto es inverosímil, que la gente no cree lo que no puede creer lo que está pasando, que le pone peso y que lo deja en entredicho de una cultura griega en aquellos días, pero que sencillamente Mateo lo escribe porque así pasó. Y es la honestidad, la limpieza, la verdad de no maquillar y no fabricar, de no sacar algo de nuestras propias expensas. Una vez más, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba pensando o considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo. Así que él va por el lado justo, sin embargo Dios está detrás del asunto y ahora le toca que Dios le hable claramente. No como los balbuceos y los sueños o los de, ay, yo creo o me imagino, creo que Dios, no, cuando Dios te habla eso es claro. Cuando Dios hablaba era claro, contundente y sencillamente así también tenía un efecto contundente. No era una situación fabricada o de querer llamar la atención. Esto no es parte del mensaje, pero yo creo que de los principales problemas, los digo aquí en secreto para que nadie, nada más entre nos, nada más, de los principales problemas, qué bueno que lo preguntan, que la gente tiene, es que nos gusta ser protagonistas. Ya saben, soy el primo del presidente, el conocido del síndico, el amigo del regidor, yo soy amigo del pastor, yo las puedo todos, yo puedo sacar lo que quieran de la iglesia porque a mí sí me lo presta el pastor. O sea, todos queremos ser el mero mero, o por lo menos emparentarnos con alguien así, de los principales problemas. Por eso yo me imagino que algunos dicen, es que Dios me habló. Ajá, es que creo que no, si Dios te habla eso es contundente. Es más, cuando Dios te habla, te deja sin palabras y cambia tu libre albedrío. No hay más que obedecer, solamente que Dios hoy habla a través de su palabra escrita, lo que hoy llamamos la Biblia. Es excepcional que viniera Dios a hablarle a alguien que siendo un Dios soberano, aunque no es la regla, pues Él puede hacer lo que Él quiere, pero no lo hace, porque está establecido que Él hoy ha escogido hablarnos a través de su Hijo. Bueno, dicho todo esto, espero no haberlos perdido ya de regreso a nuestro tema. Entonces dice aquí el versículo 20 de esta experiencia que José tuvo con el ángel. José, hijo de David, le habló el ángel. No fue cualquier voz. No temas recibir a María por esposa. El temor es válido. Este temor de una persona justa que tiene sus reservas del asunto. Imagínense el sufrimiento que en este momento tiene José, que tienen los papás de María, la familia de María, por la posibilidad de lo que ha pasado, hasta enterarse que es Dios que está detrás del asunto y Él está considerando un salvoconducto para dejarla bien y no exhibirla. Y viene el ángel de manera especial y le dice, aparte de que no debe temer para recibirla por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Y aquí tenemos dos testimonios aislados. Ya no solo es María, ahora es José, y él está encaminado en su forma justa de ser a dejar aquello en secreto, pero Dios le está dando certidumbre de lo que debe de hacer. Y le da más detalles para que entienda lo relevante de este nacimiento, porque aparte va a conectarlo con nuestros nombres al principio, cuando Mateo comienza hablando de Jesús. Dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre. A ver, todos los papás siempre hasta compran libros, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el nombre de tu hijo? Ya está repasando, ¿no? Pues más fácil que se llame como su papá, ¿no? Así rápido, ¿no? O que se llame como el abuelo Melquiades. Por cierto, me gusta el nombre Melquiades, ¿no? O Micaela como mi nieta, ya decir mi hija, ¿no? Micaela como mi nieta. Qué nombre tan bonito. Y la hermana Mica está más contenta por esto que estoy diciendo que todos los demás. Ya tiene su nombre, pero aquí Dios, que habló a través de un ángel con José, tiene toda la autoridad para decir, Jesús. ¡Ay, claro que sí! Jesús. Eso tiene sentido. Bueno, Jesús, el que es emancipador, el Salvador, el que va a librar a su pueblo. Sí, claro, hemos tenido varios imperios, por lo menos los más destacados, podemos pensar en Babilonia o los medopersas y luego los griegos, y ahora estamos bajo los romanos. Claro que yo voy a ser el tutor. A mí me van a poner y me voy a figurar como el papá de Jesús, de este Jesús, de este que sabe blandir la espada. Todos esos pensamientos seguramente estaban, y la razón es que, a ver Ángel, ya termina tu historia, porque ya ven que a veces nos gusta hacerla de suspenso, como ahorita casi estoy tratando de hacerlo yo, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y dice José, yo ya sé las razones. Nosotros hemos sido un pueblo vasallo hasta el día de hoy. Necesitamos a alguien que nos haga justicia y que ponga orden en nuestra nación. ¿O que acaso no son ya suficientes todos estos siglos en los que hemos estado ya por 2000 años desde la promesa de Abraham, esperando la promesa de Dios de que nuestra nación y en nuestra nación serían benditas todas las familias de la tierra? Y cuando pensamos que ya estábamos en posición de ser bendición a las naciones, vino la esclavitud, y desde los asirios, y después por los babilonios, y llegando a los medos persas, y ya dijimos griegos, y ahora romanos, no hemos sido más que vasallos. Ya es justo y necesario, así que ahórrate los porqués. No creo que le hablara así a un ángel, pero podríamos pensar si somos como hoy nosotros los seres humanos, los coléricos melancólicos, que queremos que la gente vaya al punto, que ahorremos tiempo en cosas innecesarias, según yo, que para qué le damos tantas vueltas al asunto si cuando puede decir de qué color es, rojo, ok, rojo. Oye, pero es que pensamos que, olvídate el trámite, rojo, se acabó, punto, ya, asunto. ¿De verdad? Bueno, estoy exagerando, no soy tan así, Hasta eso que soy buena persona, a veces. Bueno, hasta yo me río. Gracias por la risa, muchachos, aquí en la transmisión, ¿verdad? Dará a luz un hijo y le pondrás, retomando nuestro versículo que estamos leyendo ahorita, le pondrás por nombre Jesús. Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y noten la palabra que está en amarillo al final, salvará a su pueblo. ¿Y qué es lo que se conecta con la mente de los creyentes en Cristo Jesús? De la gente de iglesia, de los que creemos en Dios y seguimos a Cristo, de los que ya hemos experimentado el poner nuestra fe en Cristo, de experimentar la salvación. La verdad es que la palabra salvación se diluye, se eclipsa, y empezamos a pensar más en términos de perdón. Y dice, si me porto mal, Dios me perdona. Si me porto mal, Dios me perdona. Si me porto mal y me arrepiento, Dios me perdona. Si me porto mal y me arrepiento y trato de no volverlo a hacer, Dios me perdona y me perdona y me perdona. Y caemos en un ritmo y en un ciclo vicioso de religiosidad, donde se diluye el asunto del libertador y el Salvador, en donde yo quiero poner un énfasis particular en esta noche, en donde tomemos esta palabra y conéctenla con la palabra Jesús, que es Josué, que es el Yeshua, que es el Cristo, que es más un libertador, un emancipador, que es solo y es grandioso, perdonador, que es maravilloso que Dios te perdone, pero que es más que perdón, que tiene que ver aquí ya más con libertad. Él salvará a su pueblo de sus esclavizantes, esclavizadores, o sus opresores, mejor dicho todavía, o la gente que les está causando problemas, o sus actuales verdugos. Eso es lo que está pensando la gente. Miren, a ver, paréntesis para todos. Cuando tú le pides algo a Dios, ¿no es cierto que tú tienes todo el tiempo unos puntos suspensivos y una rayita que llenar, que Dios tiene que llenar? Pero esa rayita, la verdad es que si Dios es soberano, la tiene que llenar Dios como Él quiere, no como yo quiero. Pero siempre tengo puntos suspensivos y rayita que llenar. José decía, sí, ya sé que necesitamos echar fuera a los romanos, pero dice Dios, Él salvará al pueblo de sus pecados. A ver, siéntate, Ángel.
A ver, ¿cómo te llamas? Es Gabriel. Sí, a ver, Gabriel, siéntate. No, que estoy poniendo un poco de cinismo a todo esto. Vamos a platicar tú y yo. ¿Tú crees que si hacemos un censo ahorita con todos los judíos, en este momento estamos hablando del año 30, no, del año 3, 4 después de Cristo? A ver, judíos promedio, ortodoxos y no, ¿por qué votan? ¿Creen que tenemos necesidad de que nos salven de nuestros pecados? No. ¿Quién dijo que necesitamos que nos salven de nuestros pecados? Que salven a otros, pero nosotros tenemos otras necesidades. Es más, ¿has considerado, Ángel, esta gráfica de la jerarquía de necesidades de Maslow? Donde la necesidad preeminente es física, o sea, comer, dormir, beber, descansar, pero además, súbelo de nivel, necesitamos seguridad. Y nosotros, miren, se escucha de algunos robos y de algunos homicidios. Necesitamos también que tengamos amor y pertenencia, que nuestras familias. ¿No has escuchado esto de Maslow? Que la verdad necesitamos llevárnosla tranquila. Y luego lo que está en verde. ¿Qué tal cuando hoy se toca tanto la autoestima entre los hebreos? Porque somos esclavos, somos vasallos del pueblo o del imperio romano y lo hemos sido por milenios de diferentes naciones, dispersos, si tú quieres, por nuestra. ¿Cómo pues podemos autorrealizarnos? Así que habría que considerar nuestras necesidades. ¿No crees, Ángel Gabriel, que lo que necesitamos es esto y no perdón de pecados? Porque si no te acuerdas, tenemos un templo, que por cierto es un templo tremendo, que tiene su atrio, su lugar santo y su lugar santísimo. Y ahí, con ciertos rituales, todo el año, nuestros pecados son perdonados y expiados. Así que, ¿tú qué me hablas de que necesito perdonar mis pecados? Pensaría José. Tengo otras sugerencias más bien. ¿Qué tal si Roma necesita salvación del pecado? Porque vaya que son paganos y que son una amalgama de un montón de credos y de religiones, de diosesitos, y que además ofrecen sacrificios a esos dioses. Nosotros necesitamos ser salvados, pero de Roma y de su imperio. Pero además necesitamos un salvador con una espada, como Josué, como el nombre que me estás dando, que hable de vigor, de fuerza, que nos lidere en la emancipación de nuestra esclavitud. Eso es lo que necesitamos. Claro que no le dijo, porque cuando Dios te habla, nadie se pone a tratar de argumentar delante de Dios. Cuando Dios te habla, realmente creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Jesús, cuando tú escuchas la voz de Dios, nada más es, sí, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No es argumentar, no es decir en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, qué me gusta, qué no me gusta, como hoy hacemos muchos seguidores de Dios. Es que yo no estoy de acuerdo y tengo mi opinión. Qué bueno, dirá Dios, ten todas las opiniones que quieres, pero aquí la regla es esta, sencillamente, seguir a Jesús es rendir nuestra voluntad. Es decir, no a nuestras pretensiones. Es vivir en función de lo que Dios planeó para nosotros. Y allí, no en esta jerarquía de Maslow, alcanzar nuestra autorrealización y tener un concepto de nosotros, el que debemos tener por vivir a plenitud lo que Dios diseñó. Y créanme, jóvenes aquí presentes escuchando, que cuando tú te entregas a Dios, Él no te quita todo lo que estás buscando. El problema es que todo lo que estás buscando sí te quita a Dios. Es al revés. Todo lo que tú estás buscando no te lo quita a Dios, lo bueno. Pero cuando tú quieres buscar todo lo bueno sin tener en cuenta a Dios, lo que estás buscando es bueno, eso sí te lo quita a Dios. Porque no está diseñado para bendecirte, sino para acabarte. Y Dios quiere tu bien. Así que José le responde, y como debe responder, despertando. Así que, cristianos, seguidores de Jesús, amigos aquí presentes, tal vez tú no seas creyente en Cristo Jesús, es momento de despertar. Cuando José se despertó, ¿me ayudan a leer lo que dice allí? Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su esposa. Así que ya no argumentó, no tenía su opinión, no tuvo reservas del caso, sencillamente obedeció. Eso es lo que haces cuando Dios te habla. Y a María primero, qué peso emocional, social, después a José, y entonces le revela el nombre, que el nombre, por cierto, valga la redundancia, es revelador del designio de Dios o Jesús entre nosotros, Dios en la carne. Por cierto, le pondrás por nombre Jesús. ¿Razón? Ayúdenme a leer. Así que sí es un emancipador, sí es un salvador y es en relación a los pecados. Pero cuando escuchamos la palabra salvar, ¿se acuerdan hace rato que les decía
casi siempre decimos, porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. Y entonces vienen los golpes de pecho de, estoy perdonado, qué bueno. A veces parece más sentimentalismo, que sí van involucradas las emociones, que una cuestión real. Normalmente cuando nuestros oídos son sordos y nuestros ojos ciegos, tendríamos que comenzar a orar para decirle a Dios, Señor, dame oídos para oír, dame ojos para ver, dame manos para palpar tu gracia, dame gracia de caminar delante de ti. Esa es una buena sugerencia, como Andy Stanley hace, y él mismo en su testimonio dice, todas las mañanas yo me digo, Señor, que mis ojos sean para ver lo tuyo, que mi pensamiento sea para pensar en lo tuyo, que mi boca hable lo tuyo, que mis manos trabajen en lo tuyo, que mis pies caminen en lo tuyo. Yo quiero ser tuyo, Dios, me rindo completamente a ti. Y eso es cuando Dios te habla, no hay más de nuestra opinión. Y curiosamente, cuando pierdes tu vida, que es exactamente lo que estoy describiendo de Dios, mis ojos, mis oídos, todo es tuyo, cuando pierdes tu vida, la hallas. Porque entonces Dios, que es longánime, misericordia, benigno y bondadoso, te da mucho más abundantemente de lo que entiendes o de lo que pides, todo el tiempo. Ese es nuestro Dios, que aparte nos está mandando llamar para nuestra bendición. Así que le pondrás por nombre Jesús. La gente escucha porque Él perdonará a su pueblo de pecados, pero no, realmente no podemos reducir la Navidad solo al perdón, que es grande, que es maravilloso, y decir las frases de nadie es perfecto para justificarnos y encontrar salvoconductos, pero Dios perdona, y sí, siempre. Pero mírenme, escúchenme, qué bueno que preguntan, cuando Dios perdona a alguien que ha cometido homicidio, ¿lo perdona? Sí lo perdona si se arrepintió, aunque haya cometido homicidio y cualquier otro pecado. Pero aunque haya sido perdonado, lo más probable es que pase un buen tiempo de su vida en la cárcel, porque las consecuencias ahí están. Así que aún muchos cristianos o personas que han sido perdonados llevarán las consecuencias de su pecado, porque donde hay pecado, el pecado mata. El pecado siempre mata, el pecado siempre acaba. Ha acabado con algunos matrimonios, ha acabado con algunas iglesias, ha acabado con la relación entre amigos, ha acabado con algunos papás e hijos. El pecado siempre acaba, aplasta invariablemente. Y miren, algunos dirán, ¿de qué está hablando cuando habla de pecado, pastor? Eso se oye muy religioso, muy teológico. Te lo voy a poner muy sencillo. Eso que quieres hacer y que no está bien, es pecado. Eso que has tomado y que no es tuyo, es pecado. Eso que has dicho y no es verdad, es pecado. Dilo como quieras y argumenta como quieras y habla de él como quieras. Sencillamente es la forma de, en una palabra, hacerlo sencillo y decir, todo eso que hacemos planeado y que no está bien, es pecado. Y que te daña, y que daña, y que los daña, y que mata, y que acaba. Por eso no podemos reducir la Navidad al perdón como la temporada de perdonar, porque Dios es perfecto y nosotros no, por eso Dios perdona todo. Pero fíjense nada más cómo lo señala Jesús para hablar de la vida que va más allá del perdón y que va más allá del simple sentimentalismo de decir, me equivoqué. El ladrón, dice Juan capítulo 10, versículo 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es otro nivel. Eso es otro estatus. Eso no tiene que ver con un ciclo de me arrepiento, me perdonan, me duele, luto, otra vez me vuelvo a animar, vuelvo a pecar, me arrepiento, me perdonan. No es esa religiosidad. Es la forma en la que Dios te quiere llevar a otro nivel de vida, de libertad, de no tener un amo. En este caso el pecado, de poder vivir una vida, la que Dios diseñó en abundancia, de experimentar, no, qué bueno por la jerarquía de Maslow, pero experimentar la autorrealización, porque vivamos el plan de Dios, y claro que tengamos esa seguridad, y claro que tengamos esa bonanza y esa pertenencia, por supuesto que sí, pero porque en el plan de Dios de manera natural lo vas encontrando, sobre todo la relación con Él. Por tanto, diría Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 12, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal.
Así que no tiene por qué mandar, no tiene que ser mi Señor, no es ya mi Señor si estoy en Cristo Jesús. No puede ser quien toma las decisiones en mi vida. Ese deseo de, bueno, está malo pero lo quiero, o no lo quiero pero está bueno y de cualquier manera lo hago. Y toda esa argumentación que es la racionalización de nuestros malos hechos, de nuestros malos actos. Miren, de verdad, cuando alguien está proyectándose, cuando alguien quiere ser protagonista, ¿lo sabe o no lo sabe? Cuando alguien está de envidioso, ¿se da cuenta que es una persona que no puede vivir con el avance ajeno? ¿Lo sabe o no lo sabe? Cuando alguien está mintiendo y está diciendo algo que no es verdad, ¿lo sabe o no lo sabe? Cuando alguien se hace de la vista gorda, se hace el loco o la loca, yo no fui. Ya, porque yo no fui. Pero mira nada más todas las evidencias. ¿Cómo que? Es que no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó. O sea, por favor, pues si no es un anuncio de juguete esto que estoy... De verdad, aquí estamos jugando con nosotros mismos, los seres humanos. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Pablo agrega, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Por eso mis ojos para ver lo de Dios, mis manos para tocar lo de Dios, como instrumentos de injusticia. Más bien como instrumentos, dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Qué bonito la manera en la que lo dice la Nueva Versión Internacional, como los que han vuelto de la muerte a la vida, de la separación de Dios, de la muerte espiritual, a la vida de Dios, a la abundancia y la conexión con Dios en todo sentido, no extrasensorialmente, sino interna y espiritualmente, en donde tú lees la forma en la que Dios te dirige. En sensibilidad te das cuenta cuando Dios está detrás del asunto y hacemos caso o no, dependiendo de desarrollar esa sensibilidad de una relación con Dios, que es una tremenda bendición. Así el pecado, cuando yo me entregue a Dios y mis miembros y ore para que vean lo de Dios, no tendrá dominio sobre ustedes. Es decir, porque la paga del pecado, la consecuencia, será una muerte donde muchas personas, a pesar de haber sido perdonadas, pasarán bastante tiempo de su vida, si no es que toda su vida en la cárcel, porque pecaron, se arrepintieron, Dios los perdonó, pero no fueron esclavos del pecado y por lo tanto vivieron la vida que Dios diseñó para cualquiera de ellos o nosotros que viviéramos, porque la paga del pecado es muerte más que el regalo de Dios, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Esa es la gracia. Tú no estás bajo la ley hoy, puedes estar bajo la gracia si quisieras. Ya no estamos bajo la ley que todo lo encerró bajo pecado y en donde era necesario de parte de Dios la visual de un Josué, de un libertador, de un rey, de un emancipador, pero no geográfica y política, económicamente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser, en donde estaba lo más difícil de poder arreglar, que era nuestra situación de nuestra deuda, de nuestro pecado, como quiera que le llames. Así que sí, ser perdonados, nosotros tenemos que traducirlo como ser liberados, ser libertados, a no tener que obedecer a un amo, a un maestro, que en el caso de muchos que no están en Cristo Jesús o no han decidido seguir a Cristo Jesús, es ser esclavos de sus propios malos deseos. La Biblia lo dice de su propia concupiscencia, que son el fuerte deseo por hacer o tomar lo prohibido, sino realmente ir en pos de Dios. Entonces puedo decir aquí para todos los creyentes en Cristo Jesús, el pecado no es tu amo. El pecado no debe mandar en tu vida. El pecado no es tu Señor. El pecado no es quien debe dirigir tus linderos o tus senderos. El pecado no es quien debe dictar qué hagas o qué no hagas. Pero mayor que los que estamos en Cristo Jesús, yo quisiera hacer un mayor énfasis para aquellos que hoy tal vez están considerando poner su fe en Jesús, a reconocer sus pecados. Podemos decir, el pecado no tiene que ser tu amo, no tendría por qué ser tu amo, no tendría por qué señalar tu destino eterno y el final de tu vida. Tendrías que tomar una decisión en este instante y venir a un libertador, al estilo de Josué, a lo que Dios lo mandó. Más que, qué tremendo, porque sí es maravilloso el perdón, pero más que solo perdonar, para que yo no tenga necesidad de someterme a lo que me estropea, a lo que me daña y también echa a perder y daña a todos en mi derredor. Pero por cierto que el pecado
La paga del pecado es una muerte espiritual eterna que solo tiene solución en el que da la vida eterna, y es Cristo Jesús, a partir de esa libertad preciosa que nos da en su espada, si me permiten la analogía o la metáfora. Así que le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué no en ese instante te pones a cuentas con Dios? ¿Por qué no hablamos con Dios? Y le decimos que si bien, ¿quién necesita la Navidad? El mundo necesitaba la Navidad para entender que Dios está activo y no está lejano e indiferente a nuestras necesidades. ¿Por qué no tomamos en cuenta que Dios necesitaba la Navidad y vino y se hizo presente a este mundo para mostrarnos su amor y su gracia y su salvación y su perdón, y que Él puede tocar tu corazón? Y luego en esta tercera entrega ponerte los zapatos de decir, yo necesito la Navidad, porque yo necesitaba ser liberado, no de un imperio romano ni el que fuera, ni siquiera de un jefe, o algunos dirán de alguien, un familiar nocivo que los puede haber, de ti mismo. Necesitábamos ser liberados en Cristo Jesús de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado, de nuestra propia inclinación a no hacer lo que es correcto, a portarse como ni nosotros mismos merecemos y nadie merece, mucho menos Dios. ¿Qué tal si en tu corazón le dices, Jesús, yo en este momento te doy la oportunidad de que me salves, que me perdones? En este instante reconozco que tú eres el Salvador del mundo, pero que quiero que en este instante seas mi Salvador. Que en esta Navidad reconozca más tu título de Salvador como Señor, y que pueda ver que eres el libertador y no solo el que perdona, que viniste a darnos vida y a dárnosla en abundancia. ¿Y por qué no los que estamos en Cristo Jesús decimos, qué tal si de aquí en adelante valoro más Dios, que hoy no tengo por qué someterme al pecado como si fuera mi amo, cuando Jesús es a quien sigo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de revisar este tema, de entender un poquito más este precioso regalo que es la Navidad, que nos entusiasma y que a veces los que te seguimos de hace años no tenemos la fuerza ni la manera de ser claros en la entrega de este mensaje tan claro de tu parte y tan maravilloso tuyo, Señor. Queremos rogarte que los que estén en esta transmisión en este instante puedan reconectarse contigo, pedirle a Jesús perdón y que entre en su corazón, y que en este instante tu Santo Espíritu los bendiga, los selle y los coloque en Cristo Jesús. Y rogamos por aquellos que de años te seguimos, que valoremos por no ser esclavos voluntarios de aquello de lo cual ya hemos sido liberados. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.